Muchísimas bendiciones del Señor. Yo soy Araceli. Que Dios te bendiga grandemente en este día. Predestinación. ¿Qué significa esa palabra? Predestinación significa, se trata de aquel o aquella persona cuyo destino ya está escrito. Y es que tu destino y mi destino está escrito. Y Dios sabe si tú vas a ser salvo o no. Dios sabe si tú vas a ser salva o no. Y es que hay mucha gente que dice, yo no me convierto hasta que Dios no me toque, yo no me convierto hasta que Dios no me llame. Romanos capítulo 8 en el verso 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, escuche la palabra predestinación, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y dice el verso 30, y a los que predestinó también los llamó, los justificó y también los glorificó. O sea, le dio salvación y les dio vida eterna, los predestinó. O sea, ya Dios escribió tu futuro. Y muchos podrían pensar que es algo malo, que Dios es malo, que Dios es injusto, que es algo injusto de parte de Dios. Y esto, como dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, porque Él es eterno, Él habita la eternidad, dice su palabra. Y si eres condenado al final de tu vida, es por tu decisión. Dios nos creó a imagen y semejanza. Tenemos una decisión propia, tenemos una propia voluntad. Dios no se involucra en tu voluntad. Eres tú que tienes que decidirlo. Obviamente, Dios todo lo sabe. Él sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Pero esto de que Dios predestinó a unos para que se salven y predestinó a otros para que se pierdan, eso no tiene ninguna lógica. Eso no pasa con Dios, porque Dios es un Dios justo y verdadero. En ninguna manera eso va a pasar. Te lo voy a explicar de mejor manera. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1 en el verso 5. Dice que antes de que Dios formara a Jeremías, que era un profeta, en el vientre de su madre, Dios lo conoció. Dice, antes de que te formara, Dios hablando con Jeremías, antes de que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Y cualquiera podía decir, ¿y en qué tiempo gramatical Dios está conjugando este verbo de conocer? Antes de que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Y te di por profeta a las naciones, te santifiqué. Y es que Dios, como habita la eternidad, ya Dios vio que en el futuro Jeremías aceptó el llamado de Dios. Y por eso Dios lo dio por profeta. Dios sabía que él iba a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y es lo que pasa con la gente. Espero que entiendas esta palabra. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versos 44 y 45. Dice el Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y seguro que aquí dirán muchos, tú ves, si Dios no me llama, si Dios me toca, yo no puedo venir a Cristo, yo no me puedo convertir. 45 verso, dice, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó, escuche bien la palabra oír, oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. La pregunta del millón, como dice, sería, que cuál es la forma de Dios traerte, cuál es la forma de tocarte, cuál es la forma de llamarte, según tú. Y es que Dios no va a venir personalmente a hablar contigo, porque todo lo que vea Dios se muere, dice su palabra. Dios no va a enviar a los ángeles porque los ángeles anhelan predicar el evangelio como lo hacemos nosotros. Dice que ellos se gozan cuando nos ven predicando, porque Dios no le permite que vengan a predicar la palabra del Señor. Me voy para explicarte esto mejor a 1 Corintios capítulo 1 del verso 18 al 23. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz, que Jesucristo murió, vino a morir en una cruz, a derramar su sangre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Ay, Dios mío. Pero para los que se salvan es poder de Dios. Dice el verso 21, porque los hombres que no quisieron venir a Dios mediante la sabiduría de Dios, que es a través de Jesucristo, sino que comenzaron a inventar, como están los científicos, los ateos, que están buscándole la quinta pata al gato, que quién creó al hombre, que si el Big Bang, que si el hombre vino del mono. Dios es eterno, Dios es todopoderoso. Hay gente que no quiere entender que todo lo creó Dios. Entonces dice el Señor que Dios, viendo a esta gente que en vez de venir a Jesucristo para que por la sabiduría de Dios entiendan, como dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo tú vas a conocer un producto si tú no vas donde el proveedor, donde el que lo hizo? Entonces Dios, viendo a la gente con este entendimiento cerrado, dice que agradó a Dios. Me encanta esta parte, esta línea. Agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Y es por eso que predicamos. Y esa es la herramienta que Dios usa y ha usado siempre en todas las épocas
para que las personas se conviertan. Y es que Dios no va a venir a tocarte. Hey, hola Juan, hola María. Yo soy Dios, mucho gusto, ven y conviértete. Si no te conviertes ni aceptas a mi Hijo Jesús, vas al infierno. Y si te conviertes, vas al cielo. No, es a través de la predicación. Y lo puedes buscar en tu Biblia, 1 Corintios capítulo 1, en el verso 21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios mío, no hay otro método. Por eso dice la Biblia, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado doblemente en las aguas, como decía anteriormente en un video, y en el Espíritu, será salvo. El que no cree, ya se ha condenado él mismo. Aleluya. Esto también quiero hablarte de la parábola del sembrador, porque esto de la predicación es como el Señor Jesús puso un ejemplo de un sembrador que echó la semilla. La semilla es comparación con la palabra de Dios. Cuando cae en tu corazón, cuando cae en tu mente, dice que habían 4 terrenos. Había uno pedregoso, uno que cayó en el camino, otro que cayó entre espinos. Y eso ninguno crecieron, ninguno dieron fruto, pero hubo una semilla, la misma palabra cayó en tierra buena. Y dice que esta sí creció y dio frutos a 30, a 60 y a 100%. Que es la persona que recibe la palabra de Dios, que reconoce que Dios es el dueño del universo, que Jesucristo vino a morir por ti en la cruz, lo acepta como su salvador y no solamente se convierte y se salva a él, sino que le predica a su familia, ora por su familia y también sigue predicando la palabra para que más personas vengan a los pies de Cristo. Juan capítulo 12 en el verso 48, el Señor Jesús dice: el que me rechaza a mí rechaza a mi Padre. Yo no vine a juzgar a nadie, yo no lo juzgo. El que rechaza el evangelio, yo no lo juzgo, dice el Señor Jesús. Yo no vine a juzgar a nadie, yo vine a la cruz a morir por todo el mundo. Y necesariamente te tengo que volver a decir otra vez Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo vine a morir por la humanidad. Si tú me aceptas como Salvador, serás salvo, si no, serás condenado. Pero, eso sí, dice el Señor Jesús, que cada vez que tú escuches un mensaje, que cada vez que tú escuches la palabra, si tú la rechazas, si tú no me aceptas como tu Salvador, esa misma palabra que está escrita en la Biblia, esa misma palabra que te predicamos por Facebook, en la iglesia, en las esquinas, con un tratado, esa palabra es la que te va a juzgar el día final. Aleluya. Qué cosa fuerte. A ver, que seguimos aquí. Dice, quiero terminar con esto que dice, que lo decía también en un video pasado: el que no nace del agua por el bautismo completamente, no con un chorrito de agua, el que no nace del bautismo del Espíritu Santo, que son 2 bautismos, el bautismo en el agua y el bautismo del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de los cielos. Yo sé que tú eres inteligente, yo sé que tú has entendido esta palabra, yo sé que tú amas a Jesús, pero necesitas venir a los pies de Cristo para que por medio de Jesucristo puedas tener vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte esta palabra con alguien más. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.